Nos adentramos en la desgarradora realidad de 10 de las prisiones femeninas más famosas del mundo, desvelando un mundo oscuro en el que a menudo no se respetan los derechos humanos básicos. Nuestro viaje atraviesa continentes, ahondando en la historia y las circunstancias actuales que definen estas prisiones, ofreciendo a los espectadores una visión de un mundo que exige urgentemente escrutinio y reforma. Número 10. Prisión femenina de Banya, Egipto. Enclavada en la región del delta del Nilo, la prisión femenina de Banya, en Egipto, alberga una sombría reputación que la precede. Establecida como centro penitenciario para encarcelar a mujeres condenadas por diversos delitos, su historia está empañada por inquietantes informes y relatos de reclusas que han sufrido graves penurias durante su estancia allí. Al entrar por las ominosas puertas de este centro, las reclusas se encuentran con unas condiciones de vida que distan mucho de ser humanas. El hacinamiento es un problema persistente y las celdas a menudo albergan a más personas de las que están diseñadas para alojar. La falta de instalaciones sanitarias agrava la lucha diaria, fomentando un entorno en el que pueden proliferar las enfermedades. A pesar de estas sombrías circunstancias, las mujeres encarceladas intentan aferrarse a una apariencia de humanidad, a menudo formando redes de apoyo entre ellas para soportar las duras condiciones a las que se ven sometidas a diario. A lo largo de los años, Banja ha sido el epicentro de numerosos incidentes notorios que han puesto sus operaciones bajo escrutinio. Las denuncias de abusos y malos tratos a manos de los guardias no son infrecuentes, y muchos reclusos relatan episodios de tortura física y psicológica. Estos incidentes a menudo no se denuncian o se denuncian poco, ya que las víctimas temen represalias por parte de las autoridades que se supone que deben garantizar su seguridad. Los oscuros pasillos de Banja han sido testigos de innumerables historias de violaciones de derechos humanos que permanecen grabadas en sus paredes, testimonios silenciosos del sufrimiento padecido por quienes han tenido la desgracia de ser confinados en ellos. El estado actual de la prisión de mujeres de Banja es motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. A pesar de las numerosas peticiones de reforma, la prisión parece estar estancada en un ciclo de abandono y abusos. Informes recientes sugieren que se ha hecho poco para mejorar las condiciones de vida de las reclusas, y muchas de ellas siguen languideciendo bajo el régimen opresivo que gobierna la prisión. La comunidad internacional sigue presionando al gobierno egipcio para que tome medidas sustanciales para revisar el sistema penitenciario, centrándose en la rehabilitación de los reclusos en lugar de en medidas punitivas que los despojan de su dignidad y humanidad. A medida que profundizamos en esta investigación, se hace evidente que Banja es una representación de un problema mayor que impregna los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Un símbolo angustioso de la cruda realidad a la que se enfrentan las mujeres encarceladas en todo el mundo. Número 9. Santa Marta, Acatitla, México. Situada al este de Ciudad de México, Santa Marta, Acatitla, construida originalmente a mediados del siglo XX, ha sido testigo de una historia tumultuosa. A lo largo de los años, se ha convertido en un lugar donde el choque entre la necesidad de seguridad y las demandas de derechos humanos básicos es un hecho cotidiano. A pesar de haber sido objeto de varias reformas, su pasado manchado de abusos y negligencia persiste como una sombra persistente, aludiendo a los problemas profundamente arraigados en el sistema penitenciario mexicano. Las condiciones de vida dentro de Santa Marta, Acatitla, tienen fama de ser espantosas. Marcadas por el hacinamiento y la deficiencia de servicios esenciales, las mujeres encarceladas soportan una existencia diaria sombría en la que se enfrentan a retos para mantener su higiene básica y su dignidad. Según los informes, la infraestructura de las prisiones se está deteriorando, con frecuentes cortes de agua e instalaciones médicas inadecuadas. Las reclusas encuentran consuelo y resistencia a unas en otras, formando vínculos que las ayudan a sortear el opresivo entorno que amenaza consumirlas en la desesperación. Por desgracia, los oscuros pasillos de Santa Marta, Acatitla, son testigos de numerosos incidentes notorios. Los relatos de violencia y abusos son frecuentes, y varios informes sugieren que los guardias suelen perpetrarlos. Además, la prisión ha sido presa de actividades ilícitas,
como el tráfico de drogas y la extorsión, lo que ha fomentado un clima de miedo e incertidumbre. Las mujeres alojadas entre sus muros se encuentran a menudo atrapadas en una red de violencia en la que la explotación y la coacción se convierten en una faceta habitual de la vida. Sus voces, apagadas por el peso de los problemas sistémicos, luchan por llegar al mundo exterior, pintando un sombrío panorama de la vida dentro de Santa Marta Acatitla. Ante las críticas y el escrutinio crecientes, el estado actual de la prisión es un testimonio de la lucha por la reforma y la mejora. Aunque el gobierno mexicano ha tomado medidas para mejorar las condiciones, los avances parecen lentos y plagados de dificultades. Se están haciendo esfuerzos para aliviar el hacinamiento y mejorar las medidas de seguridad para proteger a los reclusos de la violencia y los abusos. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de diversos sectores, como la corrupción arraigada y la inercia burocrática. El camino hacia la transformación de Santa Marta Acatitla en un centro que respete la dignidad y los derechos de sus reclusos sigue siendo un trabajo en curso. Mientras proseguimos nuestra exploración de las prisiones femeninas más tristemente célebres del mundo, Santa Marta Acatitla nos recuerda con crudeza los profundos retos a los que nos enfrentamos para garantizar la justicia y el trato humano en el sistema penal. Número 8. El Centro Penitenciario Femenino de Cradock, Sudáfrica. Situado en la provincia sudafricana del Cabo Oriental, alberga una historia impregnada de los relatos generales de las luchas y reformas posteriores al apartheid. Se trata de un centro que ha experimentado cambios considerables en su filosofía de funcionamiento, pasando de ser una herramienta de opresión durante la época del apartheid a una institución supuestamente rehabilitadora en la Sudáfrica democrática. Esta prisión, emblemática del sistema penitenciario en general, se enfrenta a la importante tarea de defender los derechos humanos al tiempo que mantiene el orden y la seguridad, una tarea que parece cada vez más desalentadora dada su tumultuosa historia. Las condiciones de vida en el Centro Penitenciario Femenino de Cradock pueden describirse como difíciles. Aunque se han hecho progresos para mejorar la vida de las reclusas, sigue habiendo deficiencias que socavan gravemente el proceso de rehabilitación. El hacinamiento sigue siendo un problema importante y las estructuras penitenciarias tienen dificultades para albergar al creciente número de reclusas. Los servicios básicos como la sanidad y la atención sanitaria a menudo no alcanzan los niveles necesarios, lo que contribuye a crear un ambiente que puede fomentar la desesperación y el resentimiento. A pesar de ello, el espíritu de camaradería y resistencia entre los reclusos brilla como un faro de esperanza, poniendo de relieve el indomable espíritu humano frente a la adversidad. La notoriedad del Centro Correccional Femenino de Cradock se ha visto salpicada por varios incidentes que han amenazado con empañar su reputación. Con frecuencia han salido a la luz nuevas denuncias de malos tratos, tanto físicos como emocionales, que sacan a la luz la cruda realidad a la que se enfrentan a diario muchas reclusas. Además, el centro se ha visto implicado en varios escándalos de corrupción, con acusaciones de implicación de funcionarios en actividades ilícitas. Estos incidentes, a menudo eclipsados por el papeleo burocrático y la inercia sistémica, siguen siendo una espina clavada en los esfuerzos por reformar la prisión y mejorar la vida de quienes viven entre sus muros. En la actualidad, el Centro Penitenciario Femenino de Cradock se encuentra en una coyuntura crítica. Ante las crecientes presiones para mejorar su funcionamiento y defender los derechos de las reclusas, las autoridades han emprendido una serie de reformas. Se han puesto en marcha iniciativas para reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de vida y acabar con la corrupción. Sin embargo, estos esfuerzos parecen ser una gota en el océano y los cambios significativos tardan en materializarse. La batalla por la reforma dista mucho de haber terminado y la prisión se erige como símbolo de la monumental tarea de transformar un sistema manchado por injusticias históricas y desafíos contemporáneos. A medida que avanzamos en nuestra exploración, el Centro Penitenciario Femenino de Cradock sirve de espejo, reflejando los problemas más generales que prevalecen en los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Es un duro recordatorio de la compleja interacción entre los legados históricos y las luchas actuales, y pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas integrales
que defiendan la dignidad y los derechos humanos de las reclusas. Número 7. Prisión Central de Rayong, Tailandia. En el corazón de la provincia tailandesa de Rayong, la prisión central de Rayong es un testimonio de los problemas que afectan a los centros penitenciarios de todo el mundo. Se trata de un centro destacado del sistema penal tailandés, cuyos cimientos atestiguan décadas de cambios en las políticas gubernamentales y en las perspectivas sociales sobre la delincuencia y el castigo. Como muchas prisiones tailandesas, se creó con la intención de rehabilitar a los reclusos. Sin embargo, a menudo se ha quedado corta en este ideal, enfrentándose a numerosos retos que la han asediado a lo largo de los años. Entre los austeros muros de la prisión central de Rayong, las condiciones de vida suelen ser poco humanas. El centro, diseñado para albergar a un número limitado de reclusos, se enfrenta con frecuencia al hacinamiento, un problema exacerbado por la afluencia de personas condenadas por delitos relacionados con las drogas. Las celdas suelen ser estrechas y estar mal ventiladas, lo que crea un ambiente en el que abundan la incomodidad y las enfermedades. Según los informes, las instalaciones sanitarias son inadecuadas y el acceso a la atención médica es limitado, lo que disminuye aún más la calidad de vida de los reclusos allí alojados. A pesar de estas duras condiciones, los presos encuentran formas de fomentar un sentimiento de comunidad, apoyándose unos en otros para obtener apoyo y consuelo en un mundo carente de libertad. La historia de la prisión central de Rayong se ha visto empañada por numerosos incidentes notorios que han llamado la atención tanto de las organizaciones de derechos humanos como de los medios de comunicación. Las historias de abusos y violencia no son infrecuentes, con relatos de reclusos que sufren a manos de quienes les han confiado su cuidado. Las denuncias de corrupción y actividades ilícitas en las que están implicados funcionarios de prisiones también han salido a la luz a lo largo de los años, pintando un sombrío panorama de la vida entre los muros de las prisiones. Estos incidentes manchan la reputación de las prisiones y subrayan la urgente necesidad de reformas que aborden los problemas subyacentes que fomentan un entorno tan volátil. A medida que nos adentramos en la exploración de las prisiones femeninas más tristemente célebres del mundo, la prisión central de Rayong emerge como un vívido ejemplo de los complejos problemas a los que se enfrentan los sistemas penitenciarios en todo el mundo. Es un potente recordatorio de la urgente necesidad de reformas que aborden no solo las condiciones físicas dentro de los muros de la prisión, sino también los problemas sistémicos que perpetúan los ciclos de abusos y abandono. Llama a una mirada más atenta, instando al mundo a no apartar la vista, sino a comprometerse en esfuerzos concertados para fomentar el cambio y promover la justicia y la dignidad humana. Número 6. Prisión de Mujeres de Pavón, Guatemala. La prisión de Mujeres de Pavón, enclavada en el corazón de Guatemala, narra una historia de décadas de encarcelamiento ligada a una nación que lucha contra la delincuencia y la agitación sociopolítica. Surgido de las laberínticas complejidades del sistema judicial guatemalteco, este centro refleja los retos más generales a los que se enfrentan las instituciones penitenciarias de la región. Es un testimonio conmovedor de la intersección de los problemas de delincuencia, castigo y negligencia sistémica que han proliferado a lo largo de los años, contribuyendo a crear un entorno plagado de problemas que requieren una solución urgente. Las condiciones de vida en Pavón se caracterizan a menudo por el hacinamiento y la grave falta de instalaciones básicas, una situación que, por desgracia, no es infrecuente en los establecimientos penitenciarios de todo el mundo. Las mujeres alojadas aquí se enfrentan a unas instalaciones sanitarias inadecuadas y a un acceso muy limitado a la atención sanitaria, una situación que se ve agravada por la escasez de recursos que aqueja a la institución. Las celdas, a menudo estrechas y míseras, se convierten en terreno propicio para la propagación de enfermedades y trastornos psicológicos. Incluso en medio de estas penosas condiciones, las reclusas encuentran resistencia en la solidaridad, fomentando lazos que sirven de faro de esperanza y testimonio de la resistencia humana frente a la desesperación. En la actualidad, la prisión de Mujeres de Pavón se encuentra en una encrucijada crítica, ya que el gobierno guatemalteco se enfrenta a una presión cada vez mayor para que introduzca reformas que aborden los problemas sistémicos que afectan al centro.
se han puesto en marcha iniciativas para mejorar las condiciones de vida, incluidas mejoras en las infraestructuras e iniciativas destinadas a fomentar la rehabilitación en lugar de la mera acción punitiva. Sin embargo, el camino hacia la transformación está plagado de desafíos, con la inercia burocrática y la corrupción arraigada obstaculizando a menudo el ritmo del cambio. La lucha por la reforma, al parecer, es una batalla cuesta arriba, en la que la necesidad de un escrutinio y una intervención internacionales es cada vez más evidente. A medida que avanza este estudio, la prisión de mujeres de Pavón se convierte en un sombrío recordatorio de los problemas profundamente arraigados que afectan a los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Simboliza un persistente llamamiento a la acción, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el cambio y garantizar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas encarceladas, fomentando un futuro en el que prevalezcan la justicia y la humanidad. Número 5. Cárcel de Tihar, India. Situada en medio del bullicioso paisaje urbano de Nueva Delhi, India, el complejo penitenciario de Tihar, uno de los mayores de su clase en el sur de Asia, encierra una historia dinámica e intrincada. Fundada a principios de la década de 1950, se ha ampliado enormemente para albergar a una población reclusa en constante crecimiento. A lo largo de las décadas, la institución ha sido testigo de una miríada de transformaciones, lidiando continuamente con su obligación de albergar a un número creciente de detenidos, al tiempo que aspiraba a defender los principios de los derechos humanos y la rehabilitación. Según los informes, las condiciones de vida dentro de los inquietantes muros de la cárcel de Tihar cambian constantemente, oscilan entre intentos de reforma y desafíos persistentes. La cárcel se ve a menudo agobiada por el hacinamiento, un problema agravado por la lentitud del sistema judicial. En la India, los reclusos se encuentran en espacios reducidos con acceso limitado a los servicios necesarios, luchando contra los efectos adversos de la congestión y la insuficiencia de instalaciones sanitarias. Sin embargo, dentro de Tihar existen esfuerzos para fomentar la educación y los programas de formación profesional, ofreciendo un rayo de esperanza y una oportunidad para la rehabilitación. En medio de las sombrías realidades de la vida en prisión, la cárcel de Tihar no ha sido inmune a incidentes notorios que revelan un malestar más profundo dentro del sistema penitenciario. A lo largo de los años han salido a la luz casos de violación de los derechos humanos, incluidos malos tratos físicos y abandono, que han suscitado el escrutinio y las críticas de las organizaciones de derechos humanos. También se han dado casos de violencia entre reclusos y denuncias de corrupción de funcionarios de prisiones. Estos sucesos, que dibujan un panorama plagado de retos y complejidades, nos recuerdan con crudeza la gravedad de los problemas que debe abordar la institución y suponen un llamamiento urgente al cambio sistémico y a la reforma. La cárcel de Tihar es un emblema del tumultuoso camino hacia la reforma de los centros penitenciarios. Representa una lucha constante por equilibrar los imperativos de seguridad con la obligación de defender los derechos humanos. Sirviendo como un microcosmos de los retos más amplios a los que se enfrentan los sistemas penitenciarios en todo el mundo, Tihar nos invita a ser testigos de sus esfuerzos de cambio, instándonos a mantener la esperanza en un futuro en el que las prisiones se conviertan en centros de rehabilitación y no en meros establecimientos de custodia. Número 4. Pul-e-Charkhi, Afganistán. Situada en las afueras de Kabul, la capital de Afganistán, la prisión de Pul-e-Charkhi ha sido durante mucho tiempo un monumento a la volátil historia de la nación. Creada en la década de 1970, la prisión se convirtió rápidamente en sinónimo de crueldad y opresión. La prisión, que sirvió como brutal centro de detención durante los sucesivos regímenes, fue diseñada para encarcelar a un amplio espectro de detenidos, incluidos presos políticos, y ha sido testigo de numerosas transformaciones paralelas a los cambios de poder en el panorama político afgano. Las condiciones de vida dentro de los altos muros de Pul-e-Charkhi han sido históricamente penosas. El hacinamiento en las celdas, el saneamiento inadecuado y la escasez de servicios médicos han sido problemas recurrentes, creando un entorno tan peligroso como opresivo.
La escasez de servicios básicos agrava las dificultades a las que se enfrentan los reclusos, muchos de los cuales son mujeres. La dura realidad del complejo penitenciario, la miseria de los alojamientos y la continua amenaza de violencia son recordatorios diarios de la desesperada necesidad de intervenciones humanitarias y de mejoras en las condiciones generales de la prisión. El pasado de la prisión está marcado por numerosos incidentes notorios que han resonado a lo largo de las décadas. Historias de tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos se entremezclan con la identidad de Pul Echarqui, convirtiéndola en un foco de crítica internacional. A lo largo de su existencia, ha sido testigo de ejecuciones masivas y violencia, y muchos detenidos han desaparecido sin dejar rastro, sin que se conozca su destino. Estos oscuros episodios proyectan una sombra persistente sobre el centro, subrayando la urgencia de reformas que pongan fin a la brutalidad y la injusticia entre sus muros. En este viaje a través de los relatos de las prisiones femeninas de todo el mundo, Pul Echarqui es un sombrío testimonio de las crueldades que pueden infligirse entre los muros de una cárcel. Sirve como poderoso recordatorio del imperativo de la reforma y la búsqueda incesante de la justicia y la dignidad humana, incluso en las circunstancias más difíciles. Número 3. Prisión de mujeres de Sepidar, Irán. Situada en la provincia sudoccidental iraní de Juzestán, la prisión de mujeres de Sepidar ha sido un foco de preocupación y escrutinio para organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Establecida como parte de la red penitenciaria más amplia de Irán, ha adquirido notoriedad debido a las terribles condiciones y al trato que reciben sus reclusas. Su historia está profundamente entrelazada con el complejo entramado sociopolítico del Estado iraní, donde las cuestiones de justicia y derechos humanos suelen estar sometidas a estrictos controles y restricciones gubernamentales. En la prisión de mujeres de Sepidar, las condiciones de vida se han descrito como especialmente duras. Las detenidas se encuentran a menudo confinadas en celdas superpobladas donde las comodidades básicas son sumamente inadecuadas. La escasez de instalaciones sanitarias y la falta de atención médica adecuada han propiciado un entorno en el que pueden proliferar las enfermedades, lo que provoca una angustia considerable entre las reclusas. A pesar de enfrentarse a un sinfín de retos, las mujeres encarceladas aquí siguen mostrando resiliencia, aferrándose a su sentido de humanidad y esperanza en medio de la adversidad. A lo largo de su existencia, la prisión ha sido testigo de varios incidentes notorios que han suscitado la condena internacional. Las denuncias de abusos, malos tratos y violaciones de los derechos de los reclusos no son, por desgracia, infrecuentes. Según los informes, los detenidos se han enfrentado a duros castigos, como el confinamiento en solitario y los malos tratos físicos, a menudo sin la posibilidad de una representación justa o de un juicio. Además, se ha denunciado que el centro sirve para reprimir la disidencia política, ya que numerosos activistas y críticos con el gobierno han sido encarcelados en duras condiciones y sus voces han sido reprimidas dentro de los muros de la prisión. A medida que profundizamos en los entresijos de las prisiones femeninas en todo el mundo, la prisión de mujeres de Sepidar emerge como un desgarrador ejemplo de los extremos del sufrimiento humano que pueden darse en los centros penitenciarios. Reclama una atención sostenida y un esfuerzo decidido por parte de la comunidad internacional para introducir reformas que garanticen la dignidad, la seguridad y el bienestar de las personas recluidas. El relato que rodea a Sepidar es una clara llamada a la vigilancia y a la defensa, que insta al mundo a no apartar la vista, sino a participar activamente en la búsqueda de justicia y de un trato humano para todos los reclusos. Número 2. Prisión del Buen Pastor, Colombia. En el corazón de Bogotá, Colombia, se encuentra la prisión del Buen Pastor, un centro que alberga principalmente a mujeres y que encarna un relato profundamente entrelazado con la tumultuosa historia de conflictos sociales y guerras del narcotráfico del país. Fundada a principios del siglo XX, la prisión ha crecido hasta convertirse en el mayor centro penitenciario de mujeres de Colombia, un lugar donde la cruda realidad del encarcelamiento se yuxtapone a los retos más generales de la sociedad.
A lo largo de los años, la cárcel del Buen Pastor ha servido de microcosmos de los problemas sociales más amplios a los que se enfrenta Colombia, un lugar donde las narrativas del crimen, el castigo y la rehabilitación se entrecruzan de forma compleja. Testigo del paso del tiempo, la prisión se ha convertido en sinónimo de duras condiciones de vida. El hacinamiento es un problema omnipresente, ya que las celdas suelen alojar a más personas de las previstas. La sobrecarga de recursos provoca la escasez de servicios básicos, lo que convierte la vida cotidiana de los reclusos en una lucha continua. Las instalaciones de higiene y saneamiento son limitadas, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud entre la población reclusa. Incluso en medio de estas sombrías condiciones, se puede observar el espíritu de comunidad y resistencia de los reclusos, que encuentran formas de superar las dificultades, a menudo apoyándose los unos en los otros en busca de apoyo y camaradería. En el contexto actual, el Buen Pastor se encuentra en una encrucijada. Las autoridades colombianas han reconocido la acuciante necesidad de reformas, con esfuerzos en marcha para aliviar los acuciantes problemas de hacinamiento e instalaciones inadecuadas. Se han introducido programas destinados a la rehabilitación de los reclusos, que incluyen formación profesional e iniciativas educativas. Sin embargo, estos pasos se consideran solo el principio de un largo camino hacia la transformación de Buen Pastor en una institución que defienda los principios de los derechos humanos y la dignidad. La prisión es un testimonio del complejo viaje de la reforma, un viaje caracterizado tanto por la esperanza como por los obstáculos. En esta narrativa en desarrollo de las prisiones femeninas en todo el mundo, la prisión de Buen Pastor se erige como un faro que insta al cambio. Reflejo de los cambios más amplios que se están produciendo en la sociedad colombiana, es un recordatorio conmovedor de los destinos entrelazados de quienes están dentro y fuera de sus muros, un lugar donde la búsqueda de la justicia y la humanidad no cesa, un lugar donde los ecos del pasado se encuentran con los contornos inciertos, pero esperanzadores del futuro. Número 1. Prisión de Puncak Alam, Malasia. Enclavada en el distrito de Kuala Selangor, Malasia, la prisión de Puncak Alam marca el final de nuestro viaje a través de las narraciones de las prisiones femeninas más notorias del mundo. Establecida en los últimos años como parte de una iniciativa más amplia para modernizar y ampliar el sistema penitenciario malayo, la prisión es una encarnación contemporánea de los retos y complejidades que conlleva la reforma de las instituciones penitenciarias. La creación de esta prisión supuso un cambio en el planteamiento del encarcelamiento en Malasia. El objetivo era dotar al sistema de cierto grado de modernidad y eficacia. A pesar de su infraestructura relativamente moderna, las condiciones de vida en la prisión de Puncak Alam han suscitado críticas. Han circulado informes sobre el hacinamiento que sufre el centro, una situación agravada por la lentitud de los procedimientos judiciales en la región. Los reclusos se encuentran a menudo hacinados y sufren el estrés y la tensión que conlleva un espacio personal limitado. Por otra parte, la prestación de servicios básicos y de atención sanitaria es a menudo deficiente, lo que plantea retos importantes para el bienestar y la rehabilitación de las personas alojadas entre sus muros. En la coyuntura actual, la prisión de Puncak Alam se encuentra en un punto crítico de su desarrollo. El gobierno malayo, consciente de los problemas que aquejan a la prisión, ha tomado medidas para reformarla. Se están tomando medidas para resolver los problemas de hacinamiento y mejorar la calidad de vida de los reclusos. Se han introducido programas centrados en la rehabilitación y el desarrollo de habilidades, con el objetivo de facilitar la reintegración de los reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad. A medida que la prisión sigue evolucionando, representa un faro de esperanza, un testimonio de las posibilidades de cambio y mejora dentro del sistema penitenciario. Como conclusión de esta exploración de las prisiones femeninas en todo el mundo, la prisión de Puncak Alam sirve como recordatorio conmovedor de la apremiante necesidad de reforma en los centros penitenciarios. A escala mundial, simboliza los continuos esfuerzos por lograr un equilibrio entre el castigo y la rehabilitación, encarnando los retos y las complejidades de fomentar el cambio en instituciones impregnadas de historia y tradición. A medida que Puncak Alam avanza hacia una nueva era,
promete convertirse en un centro donde se defiendan los derechos humanos y se respete y preserve la dignidad de todas las personas.